Página 5, párrafo número 6. Por otra parte, no es menos importante para la filosofía establecer firmemente que su contenido no es otro que el que originalmente se ha producido y se produce en el dominio del espíritu viviente en el mundo exterior e interior de la conciencia. Esto es, que su contenido es la realidad. Llamamos experiencia a nuestra primera conciencia de este contenido. Una consideración un poco detenida del mundo distingue lo que en el vasto reino de la existencia interna y externa es simple aparición fugaz e insignificante de lo que en sí merece verdaderamente el nombre de realidad. Como la filosofía se distingue de todo otro modo de conciencia de uno y el mismo contenido solo por la forma, es necesario que esté de acuerdo con la realidad y la experiencia. Este acuerdo puede ser considerado como una prueba, por lo menos extrínseca, de la verdad de una filosofía, así como se puede considerar como fin supremo de la filosofía el producir, mediante la conciencia de este acuerdo, la conciliación de la razón consciente de sí misma con la razón cual ella es inmediatamente con la realidad. En el prefacio a la filosofía del derecho, en la página 19, se encuentran estas proposiciones. Lo que es racional es real, y lo que es real es racional. Estas sencillísimas proposiciones han parecido extrañas a algunas personas y han encontrado oposición aún en aquellas que no permiten que se ponga en duda que poseen filosofía o por lo menos religión. Por lo que se refiere a la religión, no es necesario traerla a debate, ya que sus doctrinas sobre el gobierno divino del mundo expresan de un modo bien preciso dichas dos proposiciones. Pero, en lo que se refiere al significado filosófico, es de suponer tanta cultura que se sepa, no sólo que Dios es real, que es la cosa más real y que es la única verdaderamente real, sino también en la que atañe a la forma, que la existencia es, en parte, apariencia, y en parte solamente realidad. En la vida ordinaria se llama realidad a cualquier capricho, al error, al mal, y a lo que en ella esta línea aparece, como también a toda existencia, por defectuosa y pasajera que sea. Pero también, ya para el ordinario modo de pensar, una existencia accidental no merece el enfático nombre de real. La existencia accidental es una existencia que no tiene otro mayor valor que el de un posible que puede no ser del mismo modo que es. Pero al hablar yo de realidad, es preciso pensar en el sentido en que empleo de esta expresión, porque en una extensa lógica he tratado también de la realidad y la he distinguido cuidadosamente no sólo de la accidental, sino del ser determinado, de la existencia y de otros conceptos. A la realidad de lo racional se contrapone por una parte la opinión de que las ideas y los ideales no son sino quimeras, y la filosofía un sistema de estos fantasmas cerebrales, y por otra
que las ideas y los ideales son algo demasiado excelentes para gozar de realidad, o también algo demasiado impotentes para proporcionársela. Pero la separación de la realidad y de la idea es especialmente favorita del intelecto, que toma los ensueños de sus abstracciones por algo veraz y está todo él henchido de su deber ser, que también predica en el campo de la política, como si el mundo hubiese esperado aquellos dictámenes para saber cómo debiera ser, y no es. Pues, si fuese como debiera ser, ¿a dónde iría a parar la suficiencia de dicho deber ser? Cuando el intelecto con su deber se revuelve contra cosas, instituciones, etc., triviales, extrínsecas y pasajeras, que pueden también conservar por un determinado tiempo y para cierta clase de hombres una gran importancia relativa, tendrá también razón y encontrará en aquel caso muchas cosas que no respondan a exigencias justas y universales. ¿Quién no poseería la sabiduría de descubrir en todo aquello que le circunda muchas cosas que de hecho no son como deben ser? Pero tal sabiduría se equivoca cuando imagina entrar con dichos objetos y con su deber ser en el recinto de los intereses de la ciencia filosófica. Esta solo tiene que habérselas con la idea, que no es tan impotente que se limite a deber ser solo y a no ser luego efectivamente. Tiene que habérselas por esto mismo con una realidad, de la cual aquellos objetos, instituciones, condiciones, etc., son sólo el lado exterior y superficial. Página número 6.